y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos una vez más a un tiempo destinado para el Señor en este grupo familiar. Les mandamos un cordial saludo a todos los hermanos de las zonas que pertenece el Centro Cristiano Tezoyuca. Espero ya estén listos y preparados allá en Alpuyeca. También en Chiconcuac y en Tetecalita, que ya estén listos. Un saludo para los hermanos de Atlacholaya y claro, también a los de Zapata y por supuesto a la zona centro, a Tezoyuca. Espero que ya estén listos y preparados allá en el Capulín, en el centro, en todos lados. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que nos dé un corazón dispuesto y para que estemos listos para recibir y entender lo que tiene preparado hoy para nosotros. Te invito a que cierres tus ojos y oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque nos permites estar una vez más reunidos para escuchar lo que tienes para nosotros, Señor. Te pido que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, perdones nuestros pecados, Señor, para que nuestro corazón esté libre de toda maldad y lo único que reine y viva en él seas tú, sea el Espíritu Santo desbordándose en nuestro corazón para que podamos entender lo que tienes para nosotros, podamos escuchar tu palabra y podamos ser hacedores también de lo que hoy nos vas a enseñar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues como les digo, una vez más, bienvenidos. Vamos a ver el tema de hoy, pero recuerden que para que podamos llevar a cabo nuestro tema de hoy, deben de tener listo su manual de luz y amor, ¿verdad? Es ese manual que nosotros utilizamos para llevar a cabo el grupo familiar. Y los invito a que lo abran en la página 31, porque ahí es donde vamos a ver la lección 16, es la que nos toca hoy. La lección 16 que se llama Luchando contra el mundo. Wow, mis hermanos, es un tema bastante interesante, muy fuerte, luchando contra el mundo. La semana pasada con la hermana Mayra vimos otro tema, el tema anterior, el de la 15, que fue nuestro enemigo el mundo. Ahí vimos cómo era o cómo es nuestro enemigo el mundo, o por qué el mundo es nuestro enemigo. Y ahora vamos a ver este tema tan interesante que es luchando ahora contra el enemigo, ahora luchando contra el mundo. Muy bien, entonces te invito a que tengas ya preparado el manual de grupo familiar y tu Biblia también, porque vamos a utilizarla para algunas referencias que vamos a estar revisando. Muy bien, si ya tienes listo tu corazón y tienes listo tu manual de grupo familiar, vamos a leer lo siguiente. Dice en los primeros párrafos el manual lo siguiente: podemos pasar de la oposición del mundo y su sistema a una buena relación con Dios. Para eso debemos comprender más a fondo algunas de las cosas que estudiamos en la lección anterior y luchar contra ellas. Muy bien, entonces ya lo comentamos, ¿verdad? En la lección anterior vimos nuestro enemigo el mundo y se leyeron los versículos de Primera de Juan 2 del 15 al 17. Hoy solamente conocimos o repasamos Primera de Juan 2, 17, que lo voy a citar una vez más y dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú haces la voluntad de Dios, hermano? ¿Hermana? Hermana Juanita, ¿tú haces la voluntad de Dios? Doña Rey, ¿hace la voluntad de Dios? ¿Sí? Hermano Benjamín, hermano Rubén, ¿usted también hace la voluntad de Dios? Pues esperemos que sí, ¿verdad? Que todos hagamos la voluntad de Dios. Y nos dice lo siguiente: el amor al mundo, que es incompatible con el amor al Padre.
Eso ya lo vimos en los versículos 15 y 16 de este mismo tema. El versículo 15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué fuerte, ¿eh? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos que conocer a profundidad a qué se refiere todo esto, mis hermanos, para poder identificar si verdaderamente nosotros estamos amando al mundo o estamos amando al Padre. Más adelante, en el siguiente párrafo, nos dice nuestro manual lo siguiente. Este breve párrafo plantea el desafío de vivir el peregrinaje cristiano según los principios de la palabra de Dios, frente a todos los atractivos del sistema del mundo. Habla acerca de las fuentes de los ataques que arremeten contra el cristiano y la iglesia, desde el mundo exterior con un sistema de valores. El cristiano debe tomar conciencia de dos asuntos importantes respecto al mundo y su sistema. Es incompatible con los principios del Evangelio y es temporal también. Así es, mis hermanos. Nosotros debemos de conocer qué es lo que el Señor tiene para nosotros, qué es lo que el Señor nos dice en cada una de las partes de la Biblia y nos muestra cuál es lo correcto, cuál es la forma en la que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque también nos dice aquí más adelante en el siguiente párrafo: el mundo y su sistema son opuestos a los principios cristianos. Este mundo y su sistema ofrecen todo tipo de atractivos que pueden desviar de su fe al creyente en Jesucristo. Nosotros podemos ver que en la actualidad la música que se graba, la música que escuchan los jóvenes es música que ofende a los principios humanos. Es música que ofende al hombre, ofende a la mujer de una manera que no es correcta y no es como el Señor nos enseña que nosotros debemos de vivir. Y lo vemos en todos lados y en todas partes. Es importante, mis hermanos, que nosotros identifiquemos todas esas partes que el mundo nos invita a que nosotros estemos y caigamos en esos deseos y sepamos a tiempo ponerle un alto. Dice más adelante, y vean qué interesante: el antídoto para este mal es amar a Dios, quien permanece para siempre, porque si alguno, y ahí hay una rayita en blanco, ¿verdad? Sí, ya la notaron. Dice, porque si alguno, ¿qué irá en esa rayita? ¿Quién sabrá qué irá ahí? Hermana Florencia, ¿usted sabe qué dice ahí? Hermana Patti, exactamente. Si alguno ama al mundo, ahí en esa rayita vamos a poner ama. Si puso usted otra cosa, no, es ama. Si alguno ama al mundo, dice Juan, no tiene el amor del Padre. Hay un contraste claro entre el amor al mundo y el amor al Padre. Se insiste aquí en que la ambigüedad nada tiene que ver con la claridad de la vida cristiana. Una persona ama a Dios o ama al mundo, pero no puede amar a los dos a la vez. Existe por ahí un dicho popular, ¿verdad? Un dicho popular que conocemos perfectamente, que dice que el que sirve a dos amos, con uno queda mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues hacer lo correcto, irnos por lo que realmente nos conviene, que es amar a Dios, amar sus principios, amar toda su ley, amar todo lo que tiene dispuesto para nosotros, amar sus mandamientos y respetarlos también. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces tomamos malas decisiones y recuerden,
Malos pensamientos son malas decisiones. Y más adelante en el siguiente párrafo nos dice, el mandato de Dios es, y también hay una rayita ahí abajo, quiero pensar que saben qué dice esa rayita, ¿verdad? ¿Quién no lo puede compartir? Hermano Juan Carlos, hermana Silvia, ¿sabe usted qué dice en esa rayita? Así es, el mandato de Dios es absoluto. El mandato es absoluto. No dice, no amen demasiado al mundo, sino no amen al mundo. No dice, ama tantito al mundo. O, ay, te doy chance que ames tantito al mundo. No, dice, no amen al mundo. El que ama al mundo no ama a Dios. Y todos sabemos cuáles son esas tentaciones que el mundo nos atrae. Todos sabemos cuáles son todas esas cositas que pasan en el mundo que nos distraen muchas veces de estar en comunión con Dios. Y sucede. ¿A quién no le ha pasado que está leyendo la palabra de Dios y de repente escuchan por ahí alguna música, escuchan a Bronco y empieza uno ahí a brincar? Ya es el mundo el que nos está jalando a sus tentaciones. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos, porque dice no amen al mundo. En realidad el texto hace hincapié en dos aspectos. No amen al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es un sistema anti-Dios. El mundo te aleja de Dios. Las cosas que hay alrededor te alejan de Dios. Por eso debemos nosotros de tener los ojos bien puestos en Cristo. Por eso nosotros debemos de leer la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de orar constantemente para que el Señor nos dé fortaleza. El pastor Raúl en la prédica pasada nos hablaba del desánimo y efectivamente muchas veces caemos en el desánimo precisamente por hacerle caso a las cosas del mundo. Ahorita estamos viviendo tiempos muy interesantes, estamos viviendo tiempos en los cuales nos invitan a que tengamos un resguardo en casa, que nos cuidemos. Claro, tenemos que salir porque hay necesidad, por supuesto, pero no nos estamos reuniendo en la iglesia. Eso está provocando que a veces, como dice el pastor Raúl, caigamos en el desánimo. Sin embargo, al contrario, este tiempo en casa debe de servir para que tú leas la palabra de Dios, para que tú escuches los devocionales que día con día se graban para ti, escuches y te involucres en los grupos familiares como el de hoy, veas la prédica de los miércoles que también se prepara para ustedes, las cápsulas, la del martes, la del sábado para los niños. Hermano, hay mucho que hacer para que el mundo no te distraiga. Solamente tienes que hacer las cosas, solamente tienes que decidir por lo correcto. Más adelante nos dice, entonces no amen al mundo, el sistema antidios, y no amen nada de lo que hay en él, los componentes del sistema del mundo, y que amemos a Dios y a nuestros hermanos. Es la enseñanza del Evangelio. Este doble amor es compatible porque ambos están en la luz. Pero los cristianos no deben amar al mundo y a las cosas que están en el mundo, porque el mundo y las cosas que hay en él están en... Y si van a saber la respuesta, ¿verdad? Que en esa rayita, ¿quién lo puede decir? Hermana Gabriela, ¿tú sabes? Hermana Chela, así es, ¿verdad? Porque el mundo está en tinieblas y son opuestas a Dios, que es luz. La misma naturaleza como nueva criatura, hijo de luz, indica que el cristiano no debe amar al mundo, pues la luz y las tinieblas no son compatibles. Donde reina una, la otra desaparece. Y yo creo que todos queremos ser luz, ¿no? Y yo creo que todos queremos vivir en luz. No creo que exista alguno de nosotros que quiera estar en tinieblas.
Por ello, mi hermano, es importante que examines tu corazón, que examines tus conductas, que examines todo lo que haces para saber si realmente es algo agradable a Dios o no lo es. Más adelante nos habla de lo siguiente. El versículo 16, que lo leímos hace rato y lo voy a repetir. El versículo de 1 de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todas esas cosas no provienen del Padre, provienen del mundo. Y dice el versículo 16, identifica 3 conductas mundanas representativas que de ninguna manera se corresponden con el estilo de vida de los hijos de Dios. Estas conductas afectan al ser humano de una manera integral, en lo físico, en lo social, en lo mental y también en lo espiritual. De modo que lo llevan por un camino de la destrucción. En esa rayita que está ahí en blanco lleva la palabra destrucción, ¿verdad? Entonces dice, de modo que lo llevan por camino de la destrucción, por cuanto no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Más adelante, mis hermanos, también el siguiente verso nos habla de lo siguiente: los malos deseos del cuerpo, y ahí debajo de ahí donde está la rayita tiene que ir la palabra cuerpo, los malos deseos del cuerpo. La expresión de los malos deseos del cuerpo es como lo menciona la Biblia, Dios habla hoy. Nos dice lo siguiente: los deseos de la naturaleza humana se refiere a todo tipo de deseos sensuales y no meramente sexuales del ser humano. Es la vida gobernada por los gustos y deleites de los sentidos de nuestra naturaleza caída, que se opone a los deseos del espíritu. Ay, sí, vámonos al carnaval. Oye, hermano, pero hay culto. Ay, voy de aquí 8 días. Al fin el carnaval es cada año, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Y qué pasa? Caemos en los deseos del mundo en lugar de hacer lo que el Padre nos pide que hagamos. Los malos deseos del cuerpo se generan, y otra vez ahí donde está la rayita, la palabra dentro de nosotros mismos. Los malos deseos del cuerpo se generan dentro de nosotros mismos. El cristiano debe estar consciente de esta realidad para hacerle frente. La naturaleza caída con sus malos deseos profundos es un verdadero enemigo del cristiano. Es una verdad ineludible que el corazón es engañoso y de él salen los malos deseos. Así es, mis hermanos, entonces debemos de tener cuidado con los malos deseos del cuerpo. Y es muy claro cómo nos lo refiere. Recordemos, este versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primeramente, después los deseos de los ojos, que es el siguiente que vamos a leer, no provienen del Padre, sino del mundo. El siguiente párrafo nos habla sobre eso que les estoy diciendo, la codicia de los ojos. Y esta versión también que les comentaba, de Dios habla hoy, dice que el deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Recordemos que los ojos son la ventana del alma, mi hermano. ¿Qué es lo que le permitimos entrar? ¿Qué es lo que permitimos que nuestra alma entre por medio de los ojos? ¿Qué es lo que permitimos que nuestro cuerpo se alimente por medio de los ojos? ¿Los contenidos que vemos en la televisión son agradables? ¿O ya viste todas las narcoseries? Es un ejemplo, ¿verdad? Los contenidos que ves, lo que lees. ¿Qué lees primero? ¿El libro o la revista de chismes? ¿La revista de
de lo que hablan de los artistas del momento, o lees la Biblia, o lees tu manual de grupo familiar, o lees el tiempo con Dios, o lees un versículo que entra por tus ojos, mi hermano. Abres tu teléfono para ver el Facebook y enterarte del chisme nuevo, el de la vecina, lo que publicó. O lo primero que haces es entrar a una página cristiana y poder alimentarte con la palabra de Dios, o poder observar una buena prédica, observarla y escucharla, por supuesto. Esto es lo que debemos de tener con la codicia de los ojos. Y dice más adelante, sea que se refiera a lo que da placer o ver a lo que se desea tener, la codicia de los ojos es una verdadera amenaza a la vida cristiana. Ahí donde está la rayita va la palabra amenaza. Pero ahora la amenaza a la vida cristiana no viene solo desde adentro, como es el caso de los malos deseos del cuerpo, sino desde afuera, del mundo y su sistema. La codicia de los ojos dirige a la persona hacia todo aquello que el mundo, vamos a poner mundo en esa rayita, le pone delante como objetos de aparente felicidad y bienestar. Pero no son más que cosas terrenales, temporales e ilusionarias. Y sí, verdaderamente, no son más que cosas terrenales, temporales, y solo son una ilusión. Hemos comentado anteriormente en otros momentos de grupo familiar, en otros tiempos en los cuales hemos estado reunidos. Realmente nosotros preparamos nuestra vida a futuro, pero al futuro que nosotros queremos tener. Por nuestros ojos, ¿qué información entra y nos alimenta y nos ayuda para poder continuar más adelante con una vida espiritual que nosotros queremos tener? Algunos hacemos planes para de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Pero realmente tú haces planes para de aquí a 5,000 años, 10,000 años. ¿Dónde vas a estar en 10,000 años? Hay que alimentar nuestro cuerpo con eso, sabiendo que nosotros debemos de alimentarnos y prepararnos para la eternidad. Por ahí escuché no hace mucho que alguien decía, todo el mundo quiere irse al cielo, pero nadie se quiere morir. Y sí, ¿verdad? No queremos todavía ese empujón, pero tenemos que prepararnos porque no sabemos la voluntad de Dios, no sabemos si vamos a amanecer mañana, no sabemos en qué momento Él nos va a llamar. Por eso, hermanos, tenemos que alimentarnos. Dice también, con la expresión la codicia de los ojos, Juan presenta un cuadro real, una fotografía de nuestra sociedad, la cual vive solo de las apariencias. Y vamos al tercer punto del cual estábamos hablando, que es y hay una rayita abajo, seguramente todos han de saber. Hermana América, ¿qué dirá ahí? ¿Qué palabra es la que tiene que ir ahí? Hermano Miguel, Minda, ¿qué palabra es la que debemos de poner ahí? ¿Sí? A los hermanos de allá de Zapata ya saben qué palabra tiene que ir, ¿verdad? La vanagloria, y así es. La vanagloria de la vida parece ir mucho más lejos e incluye al ser humano que hace sus proyectos para la vida de tal modo que Dios no cabe en ellos. Por eso no proviene del Padre sino del mundo. En una ocasión Jesús mostró mediante una parábola que la ostentación con respecto a los bienes de este mundo no solamente es una ilusión, sino que en nada sirven para la vida espiritual. También invitó a los que querían seguirlo que asumieran la humildad y la mansedumbre, si querían el descanso para sus almas. ¿Cuánta vanagloria se genera hoy? ¿Cuánta vanagloria se genera hoy en el mundo? Y más grave aún, y cuidado,
Cuánta vanagloria se genera hoy en el mundo, y más grande aún cuando de esa vanagloria se ve en la iglesia. Juan advierte sobre el peligro de ser atrapados por las artimañas del mundo. Y ahí donde está la rayita lleva la palabra mundo. Las tres conductas a las que ha hecho referencia son representativas para hablar respecto a cómo el mundo y su sistema de valores atacan tanto al cuerpo como a la mente y a las emociones humanas. Es necesario mantenerse apegado en la palabra de Dios y a la buena relación con los demás creyentes para vivir la vida cristiana en medio de este mundo hostil. Así es, amados hermanos. Vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo en el cual recibimos una cantidad de información que tenemos nosotros que aprender a depurarla para saber cuál es la correcta y cuál es la que nos edifica y cuál es la que nos sirve. Recordemos lo que dice Romanos 12:2. Y si no lo recuerdas, te lo recuerdo ahorita. La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No somos de este mundo, eso es definitivo, pero estamos en este mundo, mis hermanos. Entonces tenemos que aprender a vivir con las cosas que hay en este mundo. Y como dice Romanos que acabamos de leer, no os conforméis a este siglo, Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, pasan por enfrente, pasan por atrás, hay muchas distracciones, hay muchas tentaciones. Pero dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Lee la palabra de Dios. Lee, escudriña las escrituras, que el Señor te hable por medio de la palabra. Recuerda que el Señor nos habla por medio de la palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, el Señor nos habla. Nos dice, nos enseña y nos muestra lo que Él quiere para nosotros, porque todo lo de Él es bueno, es agradable y es perfecto. Pues bien, hermanos, hemos terminado en la lección de hoy, la lección 16. Es importante que tomemos en cuenta bien todos estos puntos que acabamos nosotros de revisar, porque la voluntad de Dios es grande y es buena, pero también en el mundo hay muchas distracciones y hay muchas cosas que nos atraen, muchas tentaciones. De hecho, en la oración del Padre Nuestro no lo dice, ¿verdad? En esa oración le pedimos al Señor que no nos deje caer en tentación. Y eso es ese punto, esa pequeña parte que la oración del Padre Nuestro nos dice: no nos dejes caer en tentaciones, todo esto que engloba este tema. No nos dejes caer en tentación, en las tentaciones del mundo, Señor. Y por supuesto, líbranos de todo mal. Dios te bendiga, hermano. Hagamos una oración de despedida, una oración de cierre, para que todo lo que acabamos de conocer nos sirva para que podamos tener un cambio verdadero en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra, y te doy gracias, Señor, porque el día de hoy, Padre, tú nos has enseñado cuáles son las tentaciones del mundo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos das. Gracias, Señor, por todos estos puntos, versículos, palabras, ejemplos que tú nos has dado, Señor, y permite que entren perfectamente bien a mi mente y a mi corazón, Señor, para que yo pueda, Señor, identificar cuáles son esas cosas que el mundo me atrae, cuáles son esas tentaciones que el mundo me pone, Señor, y ayúdame, Padre,
Ayúdame a ser fuerte, porque las batallas solamente las voy a poder ganar contigo, Señor. Porque tú eres mi fortaleza, Señor. Porque tú eres, Señor, el único con el cual yo voy a poder vencer esas tentaciones, Señor. Ayúdame, Padre mío, para fortalecer mi fe, fortalecer mi corazón, Señor, y para estar siempre listo y preparado para ti. Te doy gracias, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hasta luego, hermanos. Buenas tardes. Que Dios los bendiga.